¿Cómo se cambian los problemas de comportamiento en los perros? Esta es una pregunta que para mí fue una de las preguntas que podría decir más claves, que más me gustaban, que más me interesaban en el momento en el que yo me metí en esto de la educación canina. Recuerdo, y esto nos pasa a muchos, le pasa a los clientes también, que deseaba saltarme la parte teórica, cosa que ahora me encanta la parte teórica, pero en aquel momento deseaba saltarme la parte teórica porque lo que quería era ver cómo un perro que agredía de repente ya no lo hacía. Y esto yo sé que crea mucha curiosidad a muchas personas, también le gustaría saberlo a muchos porque lo están sufriendo en sus carnes, y también seguro que a muchos profesionales del comportamiento les gustaría saber más formas diferentes de cómo se cambian las experiencias en la vida de los perros y por lo tanto cómo se cambian los problemas de comportamiento. Sin querer, os he hecho un pequeño spoiler, porque precisamente donde tendremos que poner el foco para cambiar ciertos problemas de comportamiento, y aviso que estoy hablando de comportamiento, no estoy hablando de cuando pueden haber otro tipo de problemas, como por ejemplo dolores, enfermedades, malestar del perro por diferentes motivos que tienen que ver más con la parte más biológica, sino aquí expresamente estoy hablando de conducta, de comportamiento. Y como os digo, pues la parte principal es que si cambiamos las experiencias de vida del perro, es probable que cambiemos su forma de comportarse. Y como dije en vídeos anteriores, al final el comportamiento está sujeto precisamente eso, a las experiencias vividas, o sea, a los aprendizajes que el perro ha cosechado de su día a día, de sus rutinas, de su vida, y a partir de ahí, pues realiza ciertas acciones en su día a día y nosotros, esto lo voy a dejar para otro vídeo, etiquetamos que si eso resulta un problema o no en función de muchas variables. Es importante verlo desde muchos puntos de vista, desde muchas ópticas, porque el comportamiento se puede ver y se puede analizar desde muchas perspectivas. Ya os lo he comentado alguna vez. También a su vez, lo que también es muy importante es que, independientemente de la perspectiva que utilicemos, saber muy bien por qué la utilizamos y cómo la utilizamos. Yo en este vídeo lo que voy a intentar es intentar desglosar desde un punto de vista más funcional, desde un punto de vista que tiene que ver más con el aprendizaje, aunque vais a ver que no es solo aprendizaje. Vamos a intentar ver un poquito más allá de lo que normalmente, o por lo menos yo lo siento así, veo dentro del mundo de la educación canina cuando hablamos de estos temas como resolver los problemas de comportamiento. Vamos a intentar imaginar, me da igual, voy a poner el ejemplo que me venga a la cabeza, un perro, por ejemplo, agresivo, sabiendo que las etiquetas no definen al individuo, pero para entendernos, un perro que emite determinadas respuestas agresivas ante determinadas situaciones. Si queremos cambiar este comportamiento, si queremos ayudar a un perro, yo sé que enseguida, como he dicho antes, lo que más vamos buscando es qué es lo que hago para cambiar esto. Pero para mí es muy importante comprender de dónde nace esa agresión. Cuáles son los mecanismos que llevan a ese individuo a agredir a X estímulo. Ahora intentaremos especificarlo un poco más. Partir de la base que para entender por qué un perro agrede, creo que sería bueno saber que la agresión forma parte de la respuesta de todos los individuos, de absolutamente todos los individuos. Todos los individuos podemos agredir si se dan las condiciones adecuadas. Esto de que yo soy un hombre de paz está muy bien hasta que puede surgir ciertas situaciones y por lo tanto podemos entender que es un mecanismo que todos tenemos, que podemos desarrollar más, menos, hasta el punto de incluso no desarrollarlo, pero que es algo que filogenéticamente, o sea, en la selección, en la evolución de todas las especies, o por lo menos que se me ocurra en su gran mayoría, la agresión per se es un mecanismo que ha sido
heredado. Visto desde este punto de vista, ya podemos entender que cualquier perro puede agredir, y esto es muy importante. Cualquier perro puede agredir. Lo único que se tiene que dar es esas condiciones. Hay perros que pueden tolerar muchísimo, 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 hasta el punto de parecer que no va a agredir, pero podría darse el caso de que ese perro necesitara utilizar esa estrategia para, bueno, pues solventar un problema. Súper importante. Esto estoy hablando de un tema más evolutivo, un tema que no está directamente relacionado con la conducta problema, pero sí que, por supuesto, en una parte explicaría por qué un individuo agrede. Pero ahora vamos a la parte ontogenética. ¿Esto qué quiere decir? La ontogenia es todas esas... Cuando hablamos de la filogenia hablamos de la evolución de la especie, pero cuando hablamos de la ontogenia hablamos más del individuo, de cómo se tiene que adaptar ese individuo a las circunstancias que le ha tocado vivir. Y como ya os he dicho en muchas ocasiones ya, las experiencias, o sea, lo que ese individuo está viviendo en su contexto, es lo que va a marcar su forma de comportarse en ese entorno. Si ese perro, desde que nace, se va generando una serie de experiencias, y esas experiencias, por los motivos que sea, no hace falta que sea una experiencia, sino que puede ser la acumulación de muchas, un perro puede llegar, por ejemplo, a sentir que cuando ve a otro perro, ese otro perro lo que tenga en la cabeza el perro, pero por ejemplo podemos decir que el perro puede pensar que el otro perro le quiere agredir. Su mecanismo de supervivencia es precisamente este. Es precisamente comportarse de forma agresiva para intentar, digamos, solventar esa situación. Esto es más que probable que sobre todo y especialmente venga de experiencias previas. Y cuando hablo de experiencias previas, no hace falta que solo nos vayamos a que el perro le han agredido en un momento dado, o un perro que, yo qué sé, que ha tenido muchas y muy diversas malas experiencias con otros perros. También podemos hablar de falta de experiencias. También podemos hablar de una impronta, ¿no? Desde la etapa de los perros, de cachorro, en la que la socialización ha sido pobre o nula incluso. Podemos hablar tanto de malas experiencias como de nulas experiencias y por lo tanto ahí puede generar un rechazo en el perro cada vez que vea a otro perro. Y a partir de ladrarle, incluso en el peor de los casos agredirle, ha encontrado un mecanismo adaptativo para poder solventar esa situación. Como veis, aquí el papel fundamental lo estoy colocando dentro de la historia de vida, lo estoy colocando dentro de la experiencia. Entonces, si eso es lo que ha ocurrido, si eso es lo que nosotros llevamos en cuenta, nosotros, en principio, por lo menos hasta donde yo sé o hasta donde a mí se me ocurre, la única manera de poder cambiar esa forma de comportarse de ese individuo único, con sus propias vivencias, en su entorno, en su contexto, con sus tutores, todos ellos muy diferentes, porque lo que somos todos muy diferentes, ha aprendido a desarrollar ese mecanismo, ¿no? Entonces, la única forma que se me ocurre de poder alterar justamente eso es también mediante el aprendizaje, es también mediante generar nuevas experiencias, que por otro lado es pocas cosas más puedo hacer, generar nuevas experiencias a partir de un mundo que en un momento dado le había dicho que los perros podían hacerle daño, pero ahora, cumpliendo una serie de condiciones, porque se tienen que cumplir, pues para el perro, los otros perros, yo siempre digo algo así, que no hace falta que sea amigo de los otros perros, pero por lo menos
que sean lo más neutros posibles y que cuando salga a la calle, cuando haga su vida, cuando haga su día a día, por lo menos no cobren la relevancia que tenía y que implicaba utilizar ese mecanismo de la agresión con toda esa carga emocional, por supuesto, que tendría el perro pues en ese momento, ¿no? Y que al final eso también desestabiliza, hace que el perro tenga sensaciones desagradables dentro del organismo y que también hace que se pueda estar relacionando toda esa situación a otros estímulos, a otros contextos, más el estrés que se le queda al perro en su día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quisiera cambiar ese comportamiento, incido en que tendría que cambiar las experiencias de vida del perro, tendría que moldear, por así decir, el entorno, tendría que cambiar, modificar el entorno, modificar las situaciones, modificar aquellos perros a los que le tenía miedo, modificar la forma de comportarse del tutor, de si tiraba de la correa, de cómo afrontarlos. Tendría que modificar ciertos aspectos de la vida del perro para intentar que ese perro, cuando vea a otros perros, ya no los considere un enemigo, sino que los pueda considerar todo lo contrario. Los pueda considerar, o en el mejor de los casos, amigos, o en un caso más lógico, que por lo menos sean lo más neutros posibles. Vale, entonces sería cambiando esas experiencias, pero solo cambiando las experiencias. Bueno, aquí vienen para mí dos claves y yo lo intento resumir desde este punto de vista porque creo que se queda más claro y más conforme para cuando vamos a trabajar un perro o, por ejemplo, en vuestro caso, si tenéis este problema o cualquier otro problema. Yo lo divido en dos partes que son diferentes, que son, por un lado, todo lo que tiene que ver con el momento problemático, que es para lo que se nos presupone en muchos casos cuando hablamos de una modificación de un problema de comportamiento concreto. Nosotros lo que hacemos es intentar saber qué es lo que ocurre, saber ante qué estímulos se desarrolla el problema, qué tipo de comportamiento tiene el perro y qué consecuente es, digamos, lo que consigue el perro con ese tipo de comportamiento. Eso, digamos, es esa cadena funcional que muchas veces os hablo, ese para qué el perro está haciendo lo que está haciendo. Si nosotros somos capaces de entender muy bien o poder explicar de la mejor manera posible qué es lo que está ocurriendo en ese momento, en esa situación, yo siempre lo que abogo es primero por hacer un análisis descriptivo, no explicativo, un análisis en el que, para que comprendáis la diferencia, una cosa es una descripción de un hecho, es el perro ladra, se coloca en determinada postura, ladra a otro perro, cuando le ladra al otro perro se va, el perro está rígido, el tutor tira de la correa. Son todas las cosas que están ocurriendo a modo descriptivo, pero cuando vamos buscando una explicación ya tenemos que intentar saber por qué o para qué el perro está haciendo lo que está haciendo. Ya no es un mero hecho descriptivo, sino que, bueno, pues lo está haciendo para alejarlo, lo está haciendo para que se acerque, lo está haciendo para... ¿Vale? Ese es uno de los factores que tenemos que llevar en cuenta para cuando queremos ayudar a un perro en ese contexto. Saber muy bien qué es lo que está ocurriendo en la situación problemática. Ahora vamos a intentar comprender que hay otras variables que están afectando a esa situación problemática, pero que no están, digamos, en el momento presente. No las podemos, digamos, manejar o controlar en ese momento, porque todas esas variables están, digamos, afectando a ese comportamiento problema, pero están, digamos, están ocurriendo en otros contextos o en otras situaciones de la vida del perro. Os sonará a muchos cuando los educadores caninos, por ejemplo, hablamos de cubrir necesidades, ¿no? Y muchas veces es verdad que esto de cubrir necesidades, yo el primero, hacemos un cajón desastre, ¿no? En el que cabe todo y para mí realmente no cabe todo. Lo primero que tenemos que atender es a la individualidad del perro, tenemos que atender sobre todo a esas experiencias que el perro ya ha cosechado hasta ese momento. Tenemos que atender a la especie que es, por supuesto, y si tiene alguna predisposición, porque es alguna raza, por supuesto también para llevarlo en cuenta. Entonces, todas estas variables
pueden estar afectando, pueden jugar en contra del perro para cuando se da esa situación, si todas esas necesidades o todos esos aprendizajes que están sucediendo en su día a día, pues digamos, están afectando de una manera u otra a la conducta problema. ¿Cómo puede estar afectando el día a día del perro en la conducta problema? Pues de muchas maneras. De muchas maneras. Si el perro está estresado, lo único que sabéis que no me gusta decir por qué el perro está estresado, sino habría que buscar los motivos por los cuales el perro está estresado. Si el perro está estresado por X motivos, serían esos motivos los que tendríamos que buscar para intentar disminuir el estrés para cuando se dé la conducta problema, pues el perro pueda, por ejemplo, estar menos cargado y pueda afrontar esa situación mucho mejor. A la misma vez estamos ayudando al perro a tener una mejor calidad de vida, eso por supuesto. A la misma vez que cubrimos sus necesidades genéricas, aquí de raza, de especie, de su individualidad, el perro entra en otro tipo de contingencias, en otro tipo de relaciones con el mundo. Empieza a aprender, a lo mejor un perro que a lo mejor en un momento dado le costaba pensar más, concentrarse, atender a lo que nosotros le pedíamos, o a que nos mirara, a que no estuviera tan obcecado, por ejemplo, en el entorno, o obcecado, por ejemplo, cuando aparecía un perro no había otra opción. Me imagino, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos ciertas cosas que tienen que ver con las habilidades caninas, pues por ejemplo es una forma de trabajar toda esa parte que muchas veces llamamos más cognitiva, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el foco atencional, la percepción, ¿vale? Todo eso, atención, concentración, que el perro, en definitiva, pueda pararse a atender otras cosas. Y ya no solo eso, sino que muchas de las cosas que trae consigo las habilidades caninas o el entrenamiento es precisamente pues un perro que puede resolver problemas, puede atender más, concentrarse más, resolución de diferentes estrategias que nosotros proponemos, etcétera, etcétera. Pues eso va a hacer un perro que en su día a día, aparte de cubrir una serie de necesidades características, aquí ya pues intentaríamos dirigir todo ese entrenamiento a esas características del perro, pues a partir de ahí podemos tener un perro que más satisfecho, mejor consigo mismo, a la hora de, por ejemplo, la comunicación con nosotros ser una comunicación mucho más clara, nosotros a la misma vez entender mucho mejor al perro, etcétera, etcétera. Esto con un contexto muy pequeño, algo de entrenamiento en el día a día, de 10, de 15 minutos al día, esto ya puede favorecer muchas otras cosas que están implícitas en el día a día. Cuando mejoramos un aspecto de nuestra vida, inevitablemente puede estar, digamos, puede ir acompasado de empezar a mejorar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en humanos, cuando decimos, ¿no?, que empezamos, a lo mejor tenemos una vida muy sedentaria, de repente un día empezamos a caminar y el hecho solo de caminar, pues de repente nos entra activación, nos sentimos mejor con nosotros mismos, nos pegamos la duchita, nos sentimos más a gusto, esto nos lleva a querer empezar a correr, de empezar a correr empezamos a querer, por ejemplo, ir al gimnasio, lo que sea. Todo ello lo que nos va a hacer es que a lo mejor cambiando ciertos aspectos de la vida del individuo, lo que va a hacer o lo que puede hacer es que va a cambiar su forma de estar en él, y por lo tanto nos puede ayudar, que no quiere decir que sea definitivo, ni que sea la panacea, ni que sea lo que va a cambiar el comportamiento problemático, pero sí, además de algo tan importante como sencillamente regalarle una mejor vida al perro, que ya me parece mucho, pero a su vez nos puede ayudar a, cuando se den la situación problemática, tener un perro mucho más estable, mucho más calmado, mucho más relajado, con una atención, un foco atencional mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dos partes son súper importantes llevarlas en cuenta y verlas desde ese punto de vista. No centrarnos solo en el problema, no centrarnos solo en el comportamiento problemático, nos va a ayudar a ser más congruentes con la vida del perro y con lo que le está sucediendo al perro. Todas estas variables en algunos momentos pueden afectar más, en otros momentos pueden afectar menos, pero todas estas variables son las que al final decimos que
por así decir, desde un punto de vista técnico, ¿no? Que controlan las acciones, controlan el comportamiento del perro. Y por lo tanto, modificar esas variables en la medida que sean las más apropiadas, ya no solo para modificar el problema de comportamiento, sino que para generar bienestar en el perro, pues creo que es la manera más óptima, o por lo menos es como yo lo concibo, de poder ayudar a un perro ante cualquier problema. Cuando hablamos de todas estas variables del día a día del perro y por resumiros un poco y por contaros algunas más, no es solo cosas que tengan que ver con el entrenamiento lo he puesto como un ejemplo, pero podríamos hablar, ¿no? En casos de perros, pues por ejemplo el tema de la socialización, el poder compartir tiempo con perros, amigos, perros equilibrados, perros que puedan facilitar toda la parte comunicativa de nuestro perro, que le pueda dar muchas herramientas en el área social, etcétera. Podríamos hablar de la relación con el tutor, me parece algo que es sumamente importante, el hecho de que nosotros, los humanos, podamos aprender más de perros, podamos aprender su comunicación, cómo aprende, sus necesidades y todo ello poder intentar, pues con todo ese abanico de posibilidades que nos da tener este conocimiento, poder implementarlo en la vida del perro. Me parece todo un acierto, me parece una forma muy, muy bonita de relacionarnos con otra especie a través de precisamente conocerles por lo que son y no por lo que a nosotros nos gustaría que fueran, ¿no? Y a partir de todo ello, ¿vale? Hemos hablado de socialización, hemos hablado de la parte que tiene que ver con el vínculo con nosotros, hemos hablado de algo de entrenamiento, hemos hablado de algo tan básico, tan simple, pero tan efectivo como, como andar por entornos naturales, con nuestro perro con la máxima libertad posible, si puede ir con correa larga, o sea, si no puede ir suelto con correa larga, pero que también pueda disfrutar del entorno, de oler, de caminar. Al fin y al cabo, los animales, los perros en este caso, bueno, pues esta parte es muy importante para ellos, para nosotros también, y eso es algo que también podemos, digamos, unir y podemos pasar un tiempo fantástico juntos en ese aspecto. Todo ello es lo que va a posibilitar, como digo, que todas esas variables que están fuera del contexto problema pueden ayudar, en muchos casos, hasta el punto de eliminar la propia problemática del perro, pero en otros casos no hay que tampoco verlo como la panacea, porque muchas veces, independientemente de que un perro pueda tener las necesidades al máximo, lo más cubiertas posibles, no quiere decir que haya un contexto problemático en el que el perro tiene un problema. Y no tiene tanto que ver con esas necesidades, sino tiene que ver más con ese problema. Las necesidades, al fin y al cabo, pueden, digamos, alterar en muchas ocasiones la intensidad, la frecuencia, etcétera, etcétera, de cuando se da ese comportamiento problemático. Hasta aquí este vídeo. Para mí es importante que lo veáis desde ese punto de vista, que no solo os obcequéis en la parte que tiene que ver con el problema de comportamiento, sino que también estructuréis muy bien la rutina del perro, estructuréis muy bien la vida del perro para intentar que esa rutina sea lo más enriquecida, y lo más enriquecida, dentro de lo más enriquecida también forma parte el descanso. Enriquecida no significa un perro súper activo, lo que significa enriquecida es que haya un poquito de todo, que haya un equilibrio y que siempre toda esa rutina esté adaptada a la individualidad de vuestro perro y no a la generalidad de todos ellos, sino que esté siempre expresamente diseñada para vuestro perro. Y eso os podrá ayudar con los problemas de comportamiento. Hasta aquí, espero que os haya gustado, llevarlo en cuenta, conducta problema, necesidades, aprendizaje de toda su vida, toda la parte que tiene que ver con su rutina, y a partir de ahí a darle la vida que vuestro perro se merece. Un saludo.